estar en el computador. Bueno, buenas noches entonces, jóvenes y adultos estudiantes del programa de Administración Pública. Ya esta es nuestra última sesión de planes de ordenamiento territorial 1. Vamos a ver lo que es un poco del proceso a través del cual se desarrolla lo que es el análisis, el estudio, la aprobación, el seguimiento y ajuste de los planes de ordenamiento territorial. Sabemos que dentro de la administración pública no hay nada que se dé, que sea fijo, sino que está en un constante cambio debido al análisis de las situaciones, a los procesos propios de transformación del Estado colombiano, ¿cierto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. De los propios procesos que hacen parte de la transformación de la administración pública. La propia contextualización del territorio. Entonces, en lo que aplica, en lo que concierne a los planes de ordenamiento territorial, también es necesario ir ajustándolos. Pero antes vamos a conocer un poco, digamos que, cómo se categorizan los planes de ordenamiento territorial o cómo se categoriza el ordenamiento territorial en Colombia. Digamos que en Colombia existen planes de ordenamiento territorial o los POT, que básicamente son los documentos técnicos que piden los municipios, ¿cierto? Que tienen una población superior a 100.000 habitantes. Entonces estamos hablando de que ya es un municipio con una estructura administrativa mucho más grande, posiblemente, probablemente, de pronto un municipio ya de quinta, de cuarta categoría. Es posible que exista un municipio de esta categoría con 100.000 habitantes. Eso ya dependería básicamente de la gestión tributaria que se adelante dentro del propio municipio, ¿cierto? Y de la organización de sus finanzas. Básicamente esos municipios que tienen más de 100.000 habitantes deben establecer, formular, implementar, aprobar planes de ordenamiento territorial. Ya los municipios que tienen entre 30.000 y 100.000 habitantes no hacen un POT, sino que lo que hacen es un plan básico de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Pues obviamente, dadas las mismas características de ese asentamiento humano, no es necesario la existencia de todos los elementos y todos los estudios y articulaciones que podría tener un POT, por lo menos de un municipio con una población superior a 100.000 habitantes, por lo menos en el caso del distrito de Bogotá, que tiene más de 7 millones de habitantes. Él hace un plan de ordenamiento territorial muy bien elaborado, con criterios técnicos muy bien definidos y estudiados, ¿cierto? Con unos análisis organizacionales, un análisis de pronto geográfico, ¿cierto? Un análisis de pronto de hidrológico, un análisis de un estudio de suelo, de movilidad, mucho más, con criterios mucho más técnicos, ¿cierto? Y mucho mayor estructurados a un municipio pequeño, incluso municipios de 1 millón de habitantes, de 500.000 habitantes. Entonces, eso depende Profe, de una la pregunta. misma categoría del municipio. ¿Sí? Dime, Tatiana. Profe, una pregunta. Entonces, cuando yo esté leyendo el plan de ordenamiento, supongamos, o el documento, él debería de decir, supongamos, esquema de ordenamiento territorial. O sea, ¿cómo lo identifico? ¿Me voy directamente a la cantidad de población que tiene el municipio? Bueno, mira, es posible que diga esquema de ordenamiento o plan básico. Debería tener el nombre respectivo. Sin embargo, hay algo fundamental y es la caracterización territorial que se hace dentro del mismo plan de ordenamiento territorial. Ya tú sabes que si ellos te están dando ahí los datos generales del municipio donde dice que tiene población inferior a 30.000 habitantes, ya tú sabes que ese es un esquema de ordenamiento. ¿Por qué? Porque por ley, por la misma organización, ellos no van a poder hacer un plan básico.
¿Por qué? Porque es que no se los piden y a ti no, tú no vas a hacer algo que no te están pidiendo. Eso es muy poco probable. Que tú hagas algo que no te piden. Tú haces hasta donde te piden, ¿cierto? Entonces, un esquema, Gracias. obviamente un esquema es un documento, digamos que sigue siendo un documento técnico que contiene elementos, sin embargo, el nivel de profundidad de los estudios que se realizan son más pequeños. No es lo mismo el estudio de suelo, el análisis de pronto de resistencia de los materiales y de concretos de la construcción de un edificio de 50, de 100, de 200 pisos a de pronto el análisis de suelo que se hace para con la construcción de la casa de un piso o de 2 pisos, donde para la casa de un piso no se necesita ni análisis de suelo ni nada de esas cosas. No se necesita análisis estructural de concreto, ni de pronto planos de, ¿cómo que se llama eso? De confinamiento y nada de esas cosas. No se hace nada de eso. Simplemente se coloca el plano de la casa, un plano sencillo y ya. No necesita tanto, por lo menos cuando te piden para expedirte la licencia de construcción. Diferente es cuando vas a hacer un edificio de 50, de 100 pisos, de 10 pisos incluso. La diferencia entre los requisitos para una licencia de construcción de una casa de un piso y la licencia de construcción de una casa de 2 pisos son bastante diferentes. Son muy diferentes. Incluso ya una casa de dos pisos y una casa de 5, de 10 pisos ya se presentan otros estudios todavía mucho más avanzados para la casa de 10 pisos. Entonces ahí es como eso. La diferencia en la cantidad de estudios y la rigurosidad de los estudios. Porque obviamente, dadas las capacidades y las características de lo que se está estudiando y lo que se está planeando, pues obviamente es mucho mayor, ¿cierto? Se exige mucho para en el caso de Bogotá, que es una ciudad de más de 7 millones de habitantes, a una ciudad por lo menos como Santa Marta, que tiene 600, 700 mil habitantes. Entonces, ahí están las diferencias. Aunque en el caso de Santa Marta y Bogotá, ambos hacen planes de ordenamiento territorial. Pero por lo menos los municipios del departamento del Magdalena, que en su mayoría, yo creo que casi todos están por debajo de los 100.000 habitantes. Sé que hay algunos que lo que tienen son esquemas de ordenamiento territorial y más del 50% tienen planes básicos de ordenamiento, no tienen POT. Yo creo que si tienen POT, de pronto tendrá Ciénaga, Santa Marta, ¿quién? De pronto... Zona bananera. Zona bananera no creo que tenga POT. Debe tener un plan básico. Es por la cantidad de habitantes. ¿Quién? De pronto Plato. No sé qué otro municipio ahí que tenga POT. Yo creo que ya de Ciénaga y Santa Marta y de pronto no sé si Plato o Fundación. Porque creo que Pibijay está entre los 50 y 70.000, creo. El difícil también es pequeño. ¿Cuál es el otro? De pronto más grande. El Banco. Fundación, Aracataca. Y ya. Entonces, son como los más grandecitos. De ahí para adelante no superan. No. Están más del 50% de los municipios que deben hacer planes básicos. Eso se mira de acuerdo a la cantidad de habitantes. Entonces, ahí se está, digamos que categorizando, ¿cierto? Eso es de acuerdo al nivel de planeación y de planificación que se requiere, obviamente, en el territorio. No podemos comparar, por lo menos, un municipio con más de 100.000 habitantes con un municipio de 30.000, de 20.000, de 10.000 habitantes. Sabemos que un municipio de 10.000 habitantes de pronto no tendrá ni siquiera servicio de agua potable, es decir, no tendrá acueducto, las condiciones de la infraestructura de energía eléctrica son pequeñas, no tiene subestación eléctrica, depende de otra, o si tiene una subestación es una pequeñita, tendrá pavimentado si es cada unas 10, 15 calles, no tendrá alcantarillado, o sea, se analiza todo eso, a pesar de que hay muchas necesidades,
toda esa estructura y toda esa configuración que se necesita de infraestructura de servicios es pequeña y no es necesario tanto estudio riguroso, ¿cierto? Para poder organizarlo. Entonces, digamos que esas son las tres características, sí, básicamente las tres características del ordenamiento que hay, los tres niveles, los tres tipos. Plan de ordenamiento, o sea, POT, plan básico, o sea, PBOT, y esquema de ordenamiento territorial, que viene siendo el EOT. ¿Está clara esa parte? Sí, señor. Ok, listo, perfecto. Bueno, ahora seguimos así entonces. El contenido del POT, ya hablamos de que debe contener un contenido estratégico. No hablamos del POT. Tiene un contenido estratégico que básicamente es los objetivos, las políticas y las estrategias de largo plazo. Ojo, entendemos que el POT es un documento de planeación de largo plazo. Eso hay que tenerlo claro y debemos entenderlo. Así, no se nos puede olvidar que el POT es un documento de planeación, una estrategia de planeación de largo plazo. El contenido estructural, que básicamente lo contiene lo que es la identificación y la localización de acciones sobre el territorio, la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y los recursos naturales, que eso es parte fundamental. La misma clasificación del suelo, que es el que te va a decir la ocupación y el aprovechamiento del mismo, ¿cierto? Y también de los recursos naturales. Tú clasificas el suelo, si es suelo de pronto para explotación, si es suelo de pronto para construcción, si es suelo de expansión de pronto rural o de pronto es suelo de expansión urbana. Ahí se va clasificando, ¿cierto? Si es de pronto de zona industrial, todo eso se establece en el contenido de la estructural de el POT. Se establecen los sistemas de comunicación. Ahí yo le hago una pregunta, usted perdone, le interrumpa. Claro. Si estamos ahora lo que usted nos dice con el tema de donde se establecen los suelos, si es zona comercial, si es zona residencial, XX, todo lo que usted ha dicho, ¿por qué todavía la empresa Postobón sigue todavía ahí en esa zona, si entre comillas se evidencia que esa zona es residencial? Te digo que yo me he hecho esa pregunta hace más de 12 años. Que yo creo que es una pregunta capciosa porque, entre otras cosas, creo que ya nosotros conocemos la respuesta. Dólares. Ah, ok. Sí, porque mire que No, uno o sea, ve la eso es Coca-Cola está por especulación. Eso es fuera. especulación, como te digo, eso es especulación. Ok. Sí, pero Pero uno ve la Coca-Cola que está por fuera, está la Bavaria y mire que la la Bavaria, única todo, exactamente, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué siguen transitando camiones, tractomulas a cualquier hora del día por la Avenida del Río y se meten a un barrio y a una zona residencial? Y tú te das cuenta y la Avenida del Río está esmigajada precisamente por eso. Y ahora es simplemente un centro de acopio porque ya quitaron de ahí la fábrica, ya ahí no fabrica. Ya no hay producción. Ahora simplemente es un centro de acopio que lo que hacen es llevan y de ahí mandan para La Guajira y para otros municipios. Ya. Pero igual sigue, ¿no? La acumulación de ahí como sigue siendo básicamente una bodega donde está el ingreso, entrada y salida de vehículos pesados que generan una afectación primero a la movilidad, ¿cierto? Hay una afectación a la movilidad. Hay una afectación también al mismo sistema de tránsito, a las placas, a la malla vial. La Avenida del Río está esmigajada, no hay una sola losa de ese tramo que corresponde entre la Avenida Libertador y ¿esa cuál es? Esa es la 20, ¿qué? La 22, 23.
No hay un solo pedazo que esté entero. Todas las losas están partidas. Entonces hay unas afectaciones ahí. ¿Por qué están ahí? Nosotros creo que tenemos la respuesta, que no sabemos si es la respuesta correcta, pero es la que más nos imaginamos. Sin embargo, tampoco nos podemos colocar a hacer juicios a priori. El modelo de ocupación del territorio. Mire, hay una estrategia de, digamos que de localización y de distribución de qué, de las actividades. Eso determina la infraestructura y de pronto todo lo que se necesita para soportar esas actividades. Hagamos el análisis por lo menos de lo que tú estás planteando ahorita. La localización de la empresa Postobón, la empresa Bavaria, por ejemplo, la empresa Molino Santa Marta, que antes estaba ubicado en la avenida Ferrocarril y fue trasladada, ¿cierto? Debido a la prohibición del tráfico de vehículos pesados, y como ya eso no fue quitado como zona industrial, ya fue organizado, entonces a ella le tocó moverse, ¿cierto? Entonces, la infraestructura necesaria para el transporte, el acceso y todo lo demás, ya no es, digamos que, ya no es adecuada, esa es la palabra. Ya la infraestructura no es adecuada para que en esas ubicaciones, esas zonas geográficas, estén funcionando esas actividades, ¿cierto? Entonces lo que hacen es que reubican para que se pueda seguir generando y prestando la infraestructura adecuada para el acceso, el transporte, distribución y todo lo necesario para que se desarrollen esas actividades económicas. Igual, tú te das cuenta, o ustedes se dan cuenta, que cuando se hace una villa olímpica, ahí se coloca la cancha de fútbol, la de básquet, la de voleibol, se hace el estadio de fútbol, se hace el estadio de béisbol. Es decir, ahí se está creando como que todo en la infraestructura deportiva para que cuando se presenten, se generen, se desarrollen, digamos que espectáculos públicos de ese tipo, sea más fácil el acceso, ¿cierto? Sea más fácil el traslado de un lugar a otro cuando se están haciendo eventos masivos. Entonces está todo ahí cerquita. Ya. Por lo menos en las instituciones educativas también se busca que tengan el acceso adecuado, que las zonas de ingreso de las instituciones educativas, ya sea de educación superior, de educación básica, las zonas de ingreso sean zonas donde no exista un alto tráfico para que no haya afectación o no haya incidentes o accidentes con la salida de los estudiantes. Eso es algo fundamental ahí. Sí, Edgar. Oiga, profe, ahora que dice lo del estadio y las zonas de acceso deportiva y eso, mire que, o sea, yo me estoy rascando aquí la cabeza tratando de descifrar cómo están armando la ciudad. Resulta y pasa que quitaron el estadio supuestamente porque el estadio no cumplía con la infraestructura, que esto, que lo otro, que se iba a derrumbar. Pero hicieron ese estadio por allá que vean, ¿no? Que no llega ni el diablo llega por allá. Y es difícil entrar allá porque la verdad, profe, para allá verse un partido allá, vea, es complicado, no solamente en la entrada, sino en la salida. Adicionalmente a eso también el tema, el factor de seguridad, ya que la zona es un poco compleja, el tema económico, entonces uno dice, bueno, de pronto que hayan reformado el estadio o hayan colocado el estadio en una zona de pronto mejor ubicada, por así decirlo. Pero resulta y pasa que lo pusieron para allá adentro, no sabemos con qué objeto lo hicieron, Es que mira, y uno dice, bueno, pero sí, señor. ahí hay un agravante aquí en Santa Marta. Yo no sé si tú te has dado cuenta cómo está el POT ahorita en Santa Marta. ¿Cuándo se comenzó a hacer ese estadio y cuándo se comenzó el proceso de actualización o de formulación del nuevo POT? Ya Santa Marta necesitaba un nuevo POT, ya se estaba discutiendo el nuevo POT. Y ahorita lo que se evidencia es que
cuando se planeó ese estadio, de pronto ya al principio se evidenciaba que la zona de expansión, ojo, industrial era hacia allá, pero ¿de qué nos sirve a nosotros tener un estadio cerca a una zona de expansión industrial donde sabemos que no hay acceso, o por lo menos el transporte público no es fácil? No existen rutas todavía para allá. Y como aquí en Santa Marta todavía no hay una amplia desarrollo, no hay un amplio desarrollo de esos eventos de tipo deportivo, entonces no es rentable tampoco para el sistema de transporte establecer una ruta fija para allá. Lo que hacen es que simplemente el día de los partidos le dicen a la empresa de transporte, bueno, organíceme unas rutas para allá para que entren y salgan constantemente el día, ¿cierto? Y durante las horas del evento y posterior al evento, para que se garantice la movilidad de las personas que deseen participar del espectáculo público. Pero no se tuvo en cuenta que la zona de expansión urbana era hacia otro lado. Sí es para esos lados, pero no precisamente para allá. Entonces, no sabría decirte ahora en estos momentos si fue acertado, si no fue acertado. Todavía no le he hecho el estudio completo al POT de Santa Marta, apenas comencé a hacer, digamos que el análisis de unos planos que tienen que ver con la zona de expansión urbanística, de las redes de servicios públicos, que entre otras cosas parece que no están siendo consecuentes, o por lo menos esos planos no están siendo consecuentes ni siquiera con lo que hay ahorita. Si tú estás actualizando un POT, ¿cierto? Lo más sensato es que el POT, por lo menos los planos, las cartas catastrales ya estén actualizadas por lo menos con lo que ahorita hay de construcción y de calles diseñadas, así sea que no estén pavimentadas. Y desde ahí para allá se comience a proyectar las nuevas rutas, las nuevas vías, ¿cierto? Todo lo demás, para que eso vaya a planeación, y cuando ya planeación tenga la proyección de la expansión urbana, de la expansión residencial, de la expansión industrial, ya pueda decir, no, si yo te puedo dar esta licencia de construcción aquí, yo sí te puedo dar una licencia de construcción acá, o esta no te la puedo dar aquí, porque ahí específicamente en ese punto donde tú deseas construir, ahí se tiene planeado tirar una vía de tantos carriles, ¿cierto? Y eso no se está teniendo. Es decir, hay unas falencias. Aún todavía hoy se están cometiendo unas falencias. Muchos de los POT en los municipios de Colombia, imagínate, si esto está pasando con Santa Marta, siendo un distrito, que no es cualquier cosa, es un distrito, no está plenamente actualizado, no está teniendo en cuenta todos los elementos, o sea, tiene falencias. Ahora imagínate para el resto de los municipios o de pronto de entidades territoriales que tienen menor capacidad administrativa. Nos damos cuenta, es decir, ese es un proceso que está en manos, o digamos que lo hace toda la ciudadanía, ¿cierto? Participan todos. Sin embargo, lo lidera y lo encabeza ¿quién? La administración municipal. Entonces, ahí es donde nosotros cuestionamos lo que está haciendo, qué está pasando, que las administraciones no están teniendo en cuenta todos los elementos. Entonces, ya sabemos que el POT establece dos componentes, el urbano y el rural. Eso es básico. Es más, generalmente el POT se hace principalmente para organizar el componente urbano y delimitar el componente rural, ¿cierto? El componente urbano es el que más necesitamos organizarlo. ¿Por qué? Porque es donde más acumulación de actividades se genera. ¿Cuáles son las actividades que se generan en las zonas rurales? Facilito, son por mucho 4 o 5. De pronto, recreación, ¿cierto? Cuando hay zonas de camping, zonas de recreación, ecoparques y esas cosas. Pero lo demás es que agricultura, ganadería y todo lo demás que se desarrolla ahí. Zonas suburbanas, es decir, pequeños caseríos, parcelación de viviendas campestres, ¿no? Que ahí hay una parcela y hay
cabañas con no de tantos metros cuadrados. Y no hay acueductos, sino que ahí son acueductos veredales. Es decir, no hay potabilización del agua. La energía eléctrica es a veces escasa, es decir, no hay, o a veces simplemente llega por acción del viento. Es decir, no está bien regulado y hay muchas falencias. Pero no hay mucho que organizarle. Simplemente el componente rural se va organizando solo de acuerdo al desarrollo de las actividades económicas. Sin embargo, en el componente urbano sí es mucho más difícil. Sí necesitamos caracterizar y estructurar de una manera más compleja. ¿Por qué? Porque es que debido a la alta tasa de ocupación, entonces ahí sí necesitamos convivir los unos con los otros. Cuando tenemos una vivienda con 5 habitaciones para 5 personas, pues es sencillo, cada persona toma una habitación, ¿cierto? Sin embargo, cuando tenemos una vivienda con 2 habitaciones, es decir, 2 dormitorios, y hay 10 personas, ahí tenemos que pensar la cosa. ¿Cómo hacemos? Entonces ya no podemos tener una sola cama en cada habitación, sino que tenemos que pensar mínimo en 3, 4 camas por habitación. Y si hay un cónyuge, si no hay cónyuge. Es decir, ya tenemos que estructurar un poquito mejor la cosa para que podamos estar todos cómodos. ¿Eso no es? Entonces ahí nosotros comenzamos a establecer políticas de uso y de ocupación del suelo, de la zona urbana. Entonces decimos, bueno, en esta parte van a haber viviendas y aquí no puede haber ni discotecas, ni bares, ni cantinas, ni nada de eso. Porque aquí es personas que quieren dormir tranquilos. ¿Cuál es la zona de discotecas y de bares y todo eso? Bueno, por allá, retirado a los 200 metros después de donde está la zona del barrio, de la zona de las urbanizaciones. ¿Para qué, hombre? Simplemente para que las personas estén tranquilas. Si hay problemas, si hay disturbios, si hay cualquier cosa que se presente en esa zona, que sabemos que siempre se genera una que otra situación, pues no pasa nada, no está afectada la tranquilidad de las personas de la zona residencial, ¿cierto? La infraestructura vial y de transporte. Entonces pensamos, bueno, el mercado público, que es donde más se mueve el transporte, porque tiene que haber ingreso, entrada y salida de mercancías. ¿Qué hacemos para allá? Entonces necesitamos hacerle varias vías de acceso al mercado público, varias vías de acceso al estadio, varias vías de acceso de pronto a las instituciones de educación superior, varias vías de acceso a las zonas comerciales, es decir, donde están los centros comerciales, que el Arrecife, que el Buenavista. Hace unos años creíamos, oye, el Buenavista quedó bien ubicado, tiene vías de acceso amplias de aquí, de allá, y por acá se entra por aquí. Y hoy nos damos cuenta. Yo el día sin IVA que pasó, yo se me dio iba a hacer una diligencia ahí, al home center, y digo, me voy a meter. Y después me arrepentí de haberme metido, porque me metí, crucé la rotonda y enseguida ahí quedé parado en el carro porque no pude avanzar y duré prácticamente 45 minutos para salir de ese pedacito entre la troncal del Caribe y la avenida Libertador del otro lado. Eso fue un complique ahí para salir de ese pedacito y decimos, no, estaba bien, y resulta que ya ahorita en estos momentos ya la vía está siendo insuficiente y en algunas horas, fines de semana, incluso días de semana, eso es un complique. Todos los días en hora pico, por lo menos 12 del mediodía, 6 de la tarde, eso es un complique pasar por ahí, porque eso está lleno. Se llena mucho con ocasión de la rotonda de la Piragua. Entonces nos damos cuenta que ahí debe haber una infraestructura vial y de transporte bastante amplia. Redes primarias de servicios públicos, equipamientos colectivos y espacios libres. Es decir, usted necesita ir a hacer ejercicio, usted necesita ir a estirarse, a sentarse en un parque, y todo eso debe haber. Todo eso debe estar libre. ¿Sí? Con respecto ya a la Piragua, que se hace un trancón berraco y cuando llega diciembre es peor. Claro, imagínate. Ahí le faltó hacer como está para el lado del parque y la concesión. O sea, que está la rotonda y está el puente por arriba, que cada quien se distribuye, los que van por abajo, y los que van por la autopista siguen de largo por arriba, elevado. Tal cual.
Ahí, es que ahí tenía que ver, que esas son otras especulaciones. Según dicen algunos por ahí, yo no me estudié el proyecto completo tampoco, no puedo asegurarles eso, pero algunos dicen que fue que el recurso se desapareció, entonces no hicieron el puente vehicular. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Total es que ahí está esa situación y algún día tendrán que solucionarla y la solución es un puente vehicular, no es otra cosa. Para que el que va derecho hacia el Líbano siga derecho, para el que viene tomando la troncal del Caribe que va a seguir, pues simplemente siga derecho, ¿cierto? El que va saliendo hacia la troncal pueda seguir derecho sin ningún problema, ni cruce, ni tener que estar esperando. Entonces, ahí nos está faltando planeación y de pronto el establecimiento de la infraestructura necesaria del equipamiento. Sesiones urbanísticas gratuitas. Hay zonas donde el municipio, el territorio debe pensar en espacios libres para las personas, ya sea para la circulación, para el esparcimiento, incluso hasta para el desarrollo de actividades económicas. Porque es que necesitamos que todo sea posible dentro del municipio y no todo nos debe costar a nosotros los ciudadanos. Si vamos a hacer un centro comercial o vamos a hacer una zona de venta de, por ejemplo, las zonas de comida, ¿cómo se le llama eso ahora? Las plazoletas. Todavía en Santa Marta no hay una plazoleta pública y tendría que haber una plazoleta pública para que las personas que no tienen el recurso de pronto para hacer construir ese tipo de infraestructura de interés privado, también se puede desarrollar. Sabemos que eso genera empleo. Un puesto de comida genera por lo menos 3, 4 empleos. El que menos genera, porque está el que lleva el domicilio, el que atiende las mesas y el que está cocinando. Eso no es. Y siempre hay por lo menos informales y formales, profe. ¿Ah? Informales y formales. Porque Sí, hasta por eso, los informales y informales. El más informal que menos genera 4 empleos. El del domicilio, 2 que están en la cocina y otro que está atendiendo, por lo menos. Y hay veces que hay 2 y 3 atendiendo y 2 en la cocina, más un domicilio. Es decir, se genera empleo. Y eso es lo que necesitamos, estrategias, sean sencillas, sean básicas o de pronto estrategias también gigantescas, grandes, monumentales. Pero necesitamos eso, estrategias. Y para eso tiene que servir también la zona urbana, el componente urbano del POT. Que todo eso se establezca para que nosotros como ciudadanos sepamos que cuando vamos a hacer tal cosa, hombre, yo necesito comprar un material para la construcción de mi casa, ya yo sé para dónde voy, ya yo sé que no tengo que meterme para la zona ni de recreación, ni tampoco para la zona comercial. Allá hay una zona donde están todas las ferreterías y todos los elementos de construcción, ¿cierto? Hay una zona, eso se le llaman clústeres, se le conocen como clústeres. Y eso es fácil organizarlo, pero tiene que haber voluntad política y obviamente sumado también a la voluntad privada de encaminar los esfuerzos por, digamos que los horizontes de planeación que está estableciendo la administración municipal en el momento. Porque es que no solo la administración tiene el interés de planear, ¿cierto? Pero quienes participan ahí está la empresa privada también diciendo, sí, está bien, vamos por aquí, vamos a trasladar la zona industrial por allá, aquí dejamos la zona comercial y aquí es todas estas casas que están aquí, vamos a comprarlas todas o que las compre el municipio, ampliamos la vía, no importa, nosotros pagamos los impuestos, va a ser más fácil el comercio, va a ser más fácil el transporte, es decir, se va a dinamizar la economía y la economía permite todas esas cosas. ¿Cuándo? Cuando permitimos el desarrollo de todas, absolutamente todas las actividades económicas. Y eso lo hace o lo permite cuando nosotros organizamos o establecemos el componente urbano. La estrategia, de pronto una estrategia de programas de vivienda. Decimos, mire, para allá está la zona residencial, para allá está la zona de estrato tal, para allá está la zona de estrato tal y para acá está. Hasta eso se hace. ¿Y por qué no? Si es posible. ¿Cierto? No lo podemos de pronto negar a las personas que tienen más recursos de querer vivir en zonas más cómodas, con mejores condiciones, si las están pagando, ¿cierto?
pero tampoco podemos negarle lo básico a los que no tienen. Y eso es a lo que se debe o lo que debe apuntar el POT. Hace poco en una maestría nosotros analizamos un proyecto donde producto del establecimiento de los POT o de la construcción de algunas obras de infraestructura, se generaba una segregación de la misma ciudadanía. Es decir, se construían barreras artificiales que separaban asentamientos urbanos unos de otros, o simplemente separaban estratos. Hay barreras naturales y hay barreras artificiales. Por ejemplo, el sector del sector del transporte aquí en la ciudad de Santa Marta. Al frente del transporte está la Olímpica, está Rapimercar, está un D1, están otros centros comerciales bastante grandes, y para allá está, no es una zona de estrato 4, alguna parte está como estrato 3, otra está como 2. Pero usted cuando mira al frente, ¿qué es lo que hay? ¿Qué barrio está al frente? ¿Ah? El barrio que está al lado del transporte, Santana. Santana. ¿Qué infraestructura de servicios públicos tiene ese barrio? ¿Qué infraestructura de transporte tiene? Y cuando usted mira Santana y mira los barrios que están al frente, ¿qué diferencia hay el uno del otro? El barrio que está al frente del transporte, está en 90-99% de sus vías están pavimentadas. Tiene todos sus servicios públicos, tiene su energía eléctrica bastante normalizada. O sea, tiene, digamos que una mayor cobertura de servicios públicos. Pero cuando usted mire el barrio que está al lado del transporte, Santana, te dice, bueno, la energía es comunitaria, el agua lo ponen una vez a la semana, las calles están sin pavimentar, ¿cierto? Hay barreras que se van generando, que van entonces separando o fraccionando las zonas urbanas. A veces ni nos damos cuenta de eso. A veces creemos que son por mera coincidencia, no, que es que no sabíamos, y a veces lo hacen a propósito y a veces no. Pero eso se hace cuando se está planeando. Y eso es lo que se tiene que entrar a tener en cuenta cuando se está analizando el componente urbano. ¿Qué infraestructuras hay aquí? ¿Qué infraestructura hay acá de esta zona? En la zona rural, pues facilito. Vías. ¿Qué es lo que más necesita la zona rural? Pues vías. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más pelean las zonas rurales? Vías de acceso, ¿cierto? Para el ingreso y para la salida de todos sus productos a la zona urbana. ¿De qué nos sirve tener una zona rural altamente desarrollada si no tenemos vías aptas o adecuadas para que nuestros campesinos saquen los productos a la ciudad? ¿Por qué nos están llegando caros los productos? Me facilito porque los campesinos duran 2 días, un día y medio subiendo por una trocha donde o suben mulo o suben en un burro o suben un carrito o en una moto, y cuando va a bajar tiene que hacer 3, 4 viajes para poder bajar 5, 10, 15, 20 canastas de lo que sea, de mango, de aguacate, de limón, de tomate, de cilantro, de lo que sea, de ají, de lo que esté desarrollando, de la leche, del queso. Nos damos cuenta que no está la infraestructura necesaria para que exista movilidad entre la zona urbana y la zona rural. Y en eso poco se piensa cuando se está estableciendo el POT. Simplemente pensamos en la zona rural cuando vamos a ampliar la parte urbana. Porque la zona urbana crece a expensas o a costas de la zona rural. ¿O no es? La zona urbana, cada vez que la zona urbana va creciendo, la zona rural disminuye. Inmediatamente disminuye su extensión. Ahora, todo eso encierra lo que son las normas urbanísticas de uso y aprovechamiento del suelo.
Eso es constitucional. Desde la Constitución del 1991, todo el suelo y el uso del suelo es controlado por el Estado colombiano. Por eso se le dio la facultad a los entes territoriales de organizarlo, de planearlo. Ahora, como sabemos que el POT es un elemento de planeación de largo plazo, tenemos los planes de desarrollo municipales que están también articulados con el POT, porque hay una articulación entre esos dos instrumentos de planeación, que igual también el presupuesto es un instrumento de planeación. Está el plan de inversión y el programa de ejecuciones, ¿cierto? Dentro de los planes de desarrollo municipal, que tenemos los programas de ejecución y los planes de inversiones, se van desarrollando, ¿qué? Simplemente en los 3 periodos, de cada periodo constitucional. Un alcalde, primer alcalde, segundo alcalde, tercer alcalde. Y al tercer alcalde le corresponde hacer el estudio, el análisis para ver si es necesario actualizarlo o simplemente se le hace una revisión para incluir algunos elementos que son necesarios. O constantemente, porque ojo, eso es constante. La revisión del POT se debe estar haciendo de manera constante. Vamos atrasadito y esta es la última clase. Vamos a seguir, avanzar rápido. La elaboración del POT obviamente tiene 5 elementos ya establecidos por el decreto 1077 que se hace a partir de la planeación, ¿cierto? Planear, hacer, verificar, actuar, el ciclo PHBA, ¿cierto? Que tiene 5 etapas. La etapa preliminar, la etapa de diagnóstico, formulación, implementación y seguimiento y evaluación. Entonces, cada etapa tiene unos, digamos que tiene unos elementos fundamentales que interactúan en ella, que cada una debe ser cumplida para poder que la otra se pueda avanzar a la otra. Dentro de las etapas preliminares, diagnóstico y formulación, está lo que es la inclusión de la visión, los objetivos, las estrategias, el modelo de la ocupación y las normas y proyectos que se van a incluir dentro del POT, dentro de la planeación del territorio. Luego la ejecución, está la etapa de implementación, ¿cierto? Que viene siendo el desarrollo de las normas y digamos que los programas y proyectos necesarios para poner en marcha el POT. Es decir, pasamos de la parte de planeación de la visión a simplemente a la ejecución, a la actividad, a el actuar. Luego viene simplemente la etapa de seguimiento y de evaluación. La etapa de seguimiento y de evaluación es una etapa constante que se da desde el mismo momento en que se aprueba. Es decir, en la etapa de ejecución ya se debe estar haciendo seguimiento y evaluación. La pregunta es ¿por qué? Porque el seguimiento tiene un elemento fundamental y es que se debe ir verificando el cumplimiento de cada uno de los elementos. Hacemos seguimiento en la etapa de formulación y adopción para ver si tiene la visión de acuerdo a los horizontes, si los objetivos están de acuerdo a la visión, si las estrategias y los modelos de ocupación se están estableciendo de acuerdo a los objetivos. Es decir, todo debe estar relacionado. Y en el seguimiento y la evaluación se inspecciona todo eso. Se verifican los avances, el cumplimiento de las metas, el establecimiento de los recursos y el reporte de los resultados. Es decir, qué tanto hemos avanzado en esa implementación. Luego hay una etapa que es de revisión y de ajuste. Ojo, la etapa de revisión y ajuste es la que se va haciendo o la que se hace ya después o prácticamente de vencido el periodo del POT. Los actores, que eso es algo fundamental. Tenemos 3 grupos de actores. 3 grupos. Actores públicos, actores privados y actores comunitarios. Los actores públicos tenemos a las alcaldías, los sectores gubernamentales que pueden ser cualesquiera que estén de pronto operando en el momento de hacer la planeación. Podemos hablar de pronto del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Sostenible, podemos hablar de pronto del IDEAM, por ejemplo, de Instituto de
Instituto Ambiental. Podemos pensar de pronto también en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Minas y Energía, dependiendo del tipo de municipio, ¿cierto? Si hay injerencia minera o hay territorios mineros en el municipio. Es decir, pensamos en todo eso. Están las CAR, que son las corporaciones autónomas regionales, el Consejo Territorial, que no es el mismo, que es básica, no es el mismo Consejo Territorial de Planeación, es otro consejo que se articula con el POT, y el Consejo Municipal, que básicamente es la instancia que termina aprobando el POT. Los actores privados, que son los gremios económicos, las empresas, las industrias, los inversionistas, los promotores económicos y los propietarios de todos los negocios, de las fincas, los propietarios de centros comerciales, todo eso, todo lo que son los gremios económicos, inversionistas y promotores. Todos esos van articulados ahí con el POT. ¿Por qué? Ellos son pieza fundamental. Porque es que para que nosotros podamos establecer un POT adecuado, necesitamos vincular que, entre otras cosas, es fundamental la parte económica. Nosotros organizamos el territorio es precisamente para el desarrollo de todas esas actividades económicas. Entonces ahí, en ese punto, nosotros necesitamos vincular a los actores económicos y de la iniciativa privada de creación de empresas y de ideas de negocio. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a mover la economía o los espacios económicos que pretendemos o que esperamos que se presenten dentro del territorio. Ellos son los directamente implicados e interesados. Si yo declaro un uso de suelo como de uso industrial, ¿quién va a ser el más interesado de que eso suceda? Pues los industriales, ¿cierto? Los industriales van a querer una zona que se declare el uso de suelo industrial, una zona donde o ya existan vías o esté ya la planeación y la proyección de unas vías de conexión nacional o regional. Ellos están interesados dentro de su mezquindad y dentro de sus intereses particulares. Ellos contribuyen al interés general, porque a través del desarrollo de sus actividades, ellos generan empleo, se permite la generación de infraestructura y obviamente cuando hay empleo, hay recursos, ¿cierto? Hay dinero para la compra y bienes, hay recursos para el pago de los impuestos, hay recursos para el gasto público, hay recursos de pronto para el gasto de los hogares y de las familias. Hay empleo y eso comienza a mover la economía cada vez más. Por eso es que necesitamos, digamos que vincularlos de manera directa. Al igual que los actores comunitarios, no podemos dejar a los actores comunitarios porque no todos los intereses y todos los beneficios van a ser para los actores privados. No podemos, digamos que encomendar o encaminar, perdón, todos los recursos y todas las estrategias y toda la fuerza administrativa para el beneficio de los actores privados. No, necesitamos también el beneficio social, el beneficio de las comunidades. ¿Y quién es más para saber lo que más les interesa que las mismas comunidades? Ahí nosotros entonces vinculamos a la población en general. Ahí nosotros vinculamos a los grupos étnicos, a los resguardos indígenas y a cualquier otra persona y otro grupo o asentamiento humano que esté interesado en que el territorio sea organizado para que se les permita el desarrollo de sus actividades económicas, el desarrollo de las actividades que la persona o que ese grupo desea, actividades religiosas, actividades cívicas, comunitarias, civiles, educativas, lo que sea. En cuanto a los actores, vamos a hablar de los alcaldes de los municipios y distritos, que son los encargados de la formulación. Ellos son los encargados de formularlo y los consejos municipales y distritales de aprobarlos. Los asuntos ambientales deben ser avalados por las CAR, las corporaciones autónomas regionales.
Ellos son la autoridad ambiental. Y la comunidad debe participar en el proceso de formulación y adopción. Para ello, la ley 388 del 97 establece unos espacios y unos tiempos específicos para que se permita y se desarrolle la participación y concertación ciudadana, la concertación pública y privada. Es decir, un acuerdo entre lo público en manos de la administración y lo privado en manos de la ciudadanía, de los gremios, de las organizaciones. Ahora vámonos entonces al proceso de elaboración del POT. Está, digamos que la parte preliminar de diagnóstico y formulación, que es donde se hace o se construye el proyecto. El proyecto del POT ya debe contener objetivos, ya debe contener la misión, la visión, las estrategias, los planes, los proyectos, todo lo estudio del suelo, todas las, digamos que los indicadores, la línea de base, es decir, cuántas personas hay, cuál es la proyección de las personas o de habitantes que va a tener el municipio dentro de 15 o dentro de 20 años, cuál es la proyección de crecimiento económico, cuál es la proyección del municipio en cuanto a su énfasis de las actividades económicas, es decir, si es un municipio minero, si es un municipio agrícola, si es un municipio turístico, si es un municipio industrial, si es altamente comercial. Todo eso debe estar ahí dentro del proyecto, que básicamente lo que trae es la etapa de diagnóstico y la etapa de formulación. Ahí digamos que se condensa en ese proyecto. Luego entra a la etapa de concertación y de consulta. En esa etapa de concertación, obviamente, se dan las discusiones, se dan los procedimientos, los pronunciamientos de las distintas entidades, de las universidades, de la sociedad civil también debe participar. Es más, si usted se da cuenta, aquí en Santa Marta, se habló del POT, que se estaba haciendo el POT, pero ¿cuándo se abrió un espacio para que la ciudadanía estudiara el POT y lanzara de pronto objeciones, lanzara recomendaciones, sugerencias a ese proyecto? Nos damos cuenta que creo que básicamente en ningún momento se dio, por lo menos aquí en el distrito de Santa Marta. No evidenciamos eso durante todo ese proceso. Entonces, en ese consejo y en toda esa etapa de concertación, no vimos que hubo participación democrática de la ciudadanía, por lo menos aquí en la ciudad de Santa Marta. Y eso es algo que es fundamental, porque la ciudadanía necesita primero conocer qué es lo que se va a hacer y segundo conocer para dónde vamos, a dónde vamos apuntando como territorio, como ciudad, como asentamiento. Y ahí se da la etapa de concertación y de consulta. Luego la etapa de aprobación básicamente se da en el consejo municipal, que puede hacer a través de un cabildo abierto. El consejo hace sus sesiones de una manera abierta, entra la ciudadanía y participa. O sea, el cabildo abierto es un espacio de participación ciudadana frente al consejo, frente a los consejos municipales. Entonces ahí los consejos, luego que la ciudadanía hace las observaciones, hace de pronto las recomendaciones, ellos deciden incluir, deciden aprobar o deciden no aprobar lo que está, ¿cierto? Y luego entonces viene ¿qué? La etapa de implementación, que ya son las acciones financieras, institucionales y técnicas para materializar todo lo que se estableció ahí en ese proyecto. Todo debe ser materializado. Si se dijo que dentro del POT para la zona urbana, donde se estableció la zona de expansión industrial, para allá se iba a construir una vía de no sé tantos carriles, todo debe comenzar a materializarse. Todo debe comenzar a materializarse. Es decir, se materializa. No que la ampliación de la red de acueducto, que la ampliación de la red de pronto de saneamiento básico, con lo que tiene que ver con el alcantarillado,
que la ampliación de la red de servicios públicos para X zona, que porque para allá es para donde va, está la zona de expansión urbana y residencial. Todo eso se hace. Y luego viene la parte de seguimiento y de evaluación. El seguimiento de evaluación, como ya les comenté, que viene siendo una etapa donde se verifique el cumplimiento de todos los requisitos, el cumplimiento de los pasos, el cumplimiento de todo. Y se evalúa qué tan efectivo estamos siendo con la utilización de recursos, qué tanto impacto se está generando y qué tanta utilidad se está proporcionando a la ciudadanía con ese plan. Oh, profe, pregunta, en el seguimiento y evaluación, ¿ahí intervienen quién? ¿El DNP o Contraloría directamente? No, básicamente eso es un tema, como es de planeación territorial, quien tiene la responsabilidad del seguimiento y la evaluación es el Consejo Municipal y la Secretaría de Planeación. Ah, ok, ok. Ya. Obviamente hay unos puntos y unos elementos que hacen parte de las actividades que se desarrollan para el cumplimiento del POT, donde entra a revisar de pronto la Contraloría Distrital, la Contraloría Municipal, la Procuraduría, entran a mirar algunos asuntos que tienen que ver con la garantía de derechos, por lo menos que si tú dijiste que ibas a hacer una zona exclusiva, de pronto algunos indígenas, en lo que tiene que ver con la parte rural, hay una zona de resguardo y resulta que ya la zona de resguardo está siendo invadida por algunos grupos armados o otros asentamientos humanos que no hacen parte de esos grupos indígenas. Entonces ahí entra lo que es Defensoría del Pueblo, Personería y Procuraduría a garantizar esos derechos de esas personas protegidas. Donde a través del POT se les dijo, esto va a ser para ustedes exclusivo, y ya nos damos cuenta que de pronto hay algunas actividades que se están desarrollando, por ejemplo, la minería, que se está desarrollando minería y no se les consultó a las, de pronto a las comunidades indígenas para ver si estaban de acuerdo o no. Entonces inmediatamente el proceso de consulta previa hace que todo eso se frene y entran inmediatamente los organismos protectores de los derechos humanos. Es eso básicamente. Entonces cuando comenzamos a implementar el POT, lo vinculamos ¿a qué? Al plan de desarrollo municipal. Entonces, nosotros vemos que dentro de la ejecución del plan de inversión, metemos de pronto algunas obras de infraestructura que tienen que ver con lo que está establecido ya en el POT. Porque es que por más que yo sea elegido el alcalde y hay un POT que fue firmado, que fue aprobado, implementado por la ciudadanía, por todos, se cumplieron todos los requisitos, yo no puedo llegar a cambiar el horizonte que ya la ciudadanía estableció. Yo tengo que seguir ese horizonte, es decir, a mí me contrata la ciudadanía en el momento que me eligen a través del voto, es para que yo ejecute eso que está ahí, no para que yo lo venga a cambiar. Para que yo ejecute eso que está ahí, nos damos cuenta que algunos mandatarios llegan, no, es que yo le voy a hacer puente, pero ¿cuál puente? Si aquí en el POT no hay ningún puente. ¿Cierto? Entonces comenzamos a desarrollar todos los proyectos de infraestructura, de transporte, de servicios públicos, la localización de terreno. Bueno, que hay una finca pegada aquí en la zona urbana y decimos, bueno, señores, ya se acabó, véndanos esa finca porque necesitamos comenzar a construir casas. Hay un déficit de vivienda. Y bueno, el señor de la finca le dice, bueno, sí, yo les vendo, ¿cuánto? 15,000, 50,000 millones de pesos, denme por las 50 hectáreas, 100 hectáreas, 200 hectáreas, lo que sea. ¿Cierto? Y eso permite la expansión, ¿no? Tenemos ese terreno que es plano, aquí tenemos cerquita la boca toma de la red principal del acueducto, podemos hacer una derivación hacia aquel lado y para allá, la zona de expansión urbana. ¿Cierto? Entonces comenzamos a hacer las inversiones. Dentro del plan de desarrollo se incluyen esas inversiones para llegar a cumplir ese POT. Por eso es que el plan de desarrollo está articulado al POT,
porque el POT es un elemento de la planeación de largo plazo y el plan de desarrollo es de mediano y corto y el presupuesto es de corto plazo. La localización de zonas de mejoramiento integral, señalando los instrumentos para su ejecución público-privada, la determinación de inmuebles y terrenos cuyo desarrollo o construcción se consideran prioritarios. Es decir, todo eso se establece dentro del plan de inversiones o la ejecución de las inversiones. Luego viene el desarrollo normativo y de contenidos. Algunas normas deben ser, digamos que, expedidas. Se expiden algunas normas, se hacen algunas actualizaciones, ¿cierto? Se hacen algunas acciones urbanísticas, es decir, decimos para allá es la zona de extensión urbana, aquella zona es la zona de crecimiento industrial y aquella va a ser la zona comercial, ¿cierto? Comercio y servicios. Y distinguimos cosas que cuando nosotros vayamos para un lado o para el otro no tengamos cruce de una persona con la otra. Y organizamos la ciudad y la infraestructura vial de forma tal que se permita la movilidad para cada uno de esos sectores y esas zonas. Entonces comenzamos a pedir normas donde dice que se prohíbe la construcción de infraestructura de tal cosa en tal zona. Donde decimos a través de un decreto que se prohíbe la circulación de vehículos de más de no sé tantas toneladas por tales vías. Por ejemplo, cuando se hizo un POT hace algunos años que se construyó la vía alterna, se estableció un decreto donde se prohíbe la circulación de vehículos de más de, creo que son 12 toneladas, 10 toneladas por la avenida del ferrocarril. Y usted se da cuenta que por la avenida del ferrocarril no circulan ni camiones, ni buses, ni tractomulas, ni mucho menos volteos, ni nada de esas cosas. No pasan por ahí, a menos que sea de pronto alguna obra que se esté realizando en ese sector. Y eso tienen unas horas específicas de tráfico y también, digamos que una capacidad específica. No pueden, creo que no pueden haber más de 8, cosas de más de 8, de 10, de 12 toneladas. ¿Para qué? Para que no dañe la infraestructura vial. Todo eso se hace una regulación ambiental, manejo del riesgo y del patrimonio. Hombre, tenemos el río, ya lo organizamos, decimos, bueno, ya estamos cansados de tantas inundaciones y de tantos damnificados. Saquemos a todas estas personas que están aquí en la margen del río y reubiquémoslos en la nueva zona urbana o de pronto la zona de expansión residencial que creamos. Allá les hacemos unas viviendas de interés social y allá les hacemos de pronto unos parques con sus juegos y todo lo demás para que ellos allá tengan también de pronto la posibilidad de establecer allá sus sitios de comercio, su zona de esparcimiento y todo lo demás. Hay unos ajustes institucionales que se hacen cuando se está implementando el POT, porque si pretendemos crecer en el territorio, también la institucionalidad debe crecer, ¿cierto? No es la alcaldía de hace 15, 20 años, no es la misma alcaldía de hoy. Hace 15, 20 años teníamos 15, 20, 50 funcionarios. Hoy no tenemos hoy no tenemos 50, tenemos 100, porque la capacidad administrativa y los retos y de pronto las responsabilidades de la administración demanda mucho más trabajo y por ende también mayor coordinación e interrelación entre la misma institucionalidad. Entonces creamos nuevas instituciones. Ya no solo está la Secretaría de Educación, o antes no teníamos Secretaría de Educación porque éramos un municipio que no estaba certificado en educación, ya nos certificamos en educación, entonces ya tenemos Secretaría de Educación, ya comenzamos a tener un palacio o un lugar donde está la Secretaría, ya, es decir, comenzamos a crear una nueva institucionalidad que dé respuesta a las necesidades y a los servicios que demanda la sociedad, que demanda la ciudadanía. En ese proceso de articulación del POT, como les decía, el POT que es de largo plazo, el programa de ejecución de cada periodo, es decir,
el plan de desarrollo de cada periodo constitucional. Son básicamente 3 periodos, son 12 años mínimo que se debe establecer el POT. Mínimo 12 años, es decir, son 3 periodos constitucionales, 3 alcaldes. Cada uno establece su programa de ejecución, se establece sus planes de inversiones y los planes de desarrollo que son de corto plazo. Ahí están los alcaldes como elementos fundamentales. Ellos formulan el POT, ¿cierto? Pero también formulan los planes de desarrollo, donde los programas de ejecución que están incluidos dentro del POT deben ser integrados a los planes de desarrollo. Integran los proyectos, los recursos, digamos, las planeaciones y los mecanismos de ejecución. El proceso de revisión. Avanzando rápido y ahorita terminamos. El proceso de revisión, que esta es parte fundamental. El mismo contenido estructural del plan, como les decía, tiene una vigencia de largo plazo, que se entiende que debe ser como mínimo de 3 periodos constitucionales, es decir, de 3 administraciones municipales o distritales. Es decir, el periodo de 3 alcaldes. ¿Está eso claro? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, tenemos que ese contenido urbano y rural de mediado plano tiene una vigencia mínima de 2 periodos constitucionales, es decir, 8 años. Y los contenidos urbanos y rural de corto plazo y los programas de ejecución regirán como mínimo durante un periodo de 4 años. Es decir, el contenido estructural de largo plazo lo hacen para 3 periodos. Luego viene otro y establecen un periodo de 8 años. Y por último, el último periodo de 4 años. Por eso es que se debe hacer la revisión, porque dentro del contenido urbano y rural no podemos dejarle toda la responsabilidad de planeación a un solo periodo, ¿cierto? Porque sería de un solo periodo. Tienen que intervenir también los otros 3 periodos, porque yo tampoco puedo establecerle responsabilidades y acciones a 2 alcaldes que vienen así como así, sino que debo dejarle a ellos también ciertas responsabilidades dentro del mismo proceso de planeación para que lo vayan articulando a sus planes de desarrollo. El proceso de revisión se realiza ¿por qué? Pues básicamente se realiza por iniciativa del alcalde municipal o distrital con base a la siguiente situación. Primero, por vencimiento o de la vigencia, es decir, cuando se hace por los 12 años y ya se fueron los 12 años, el POT por lo menos se hizo desde el año 2010 hasta el 2012, llegaba al 2012, ya se venció. Hay una revisión. ¿Por qué se revisa? Pues obviamente porque necesitamos mirar a ver qué elementos se cumplieron, qué elementos no se cumplieron, si se cumplieron todos, si se ejecutaron todas las acciones y los planes que se tenían, si se caminó exactamente por donde se dijo que se iba a caminar, entonces para tener un punto de partida, porque el punto de partida desde el que va a hacer la revisión va a ser ¿qué? El punto final de ese plan que se acabó. ¿Dónde terminó y dónde vamos a comenzar nosotros? ¿Eso no es? ¿Estamos entendiendo esa parte? Jóvenes. Pero qué pena, ¿puedo volver a repetir ese pedacito? Bueno, que en la parte de la revisión, cuando se establece el vencimiento de la vigencia del POT, se cumplieron los 12 años. Nosotros partimos de ese POT anterior para tener los antecedentes de la planeación. Nosotros no podemos llegar a hacer una planeación del territorio sin tener en cuenta lo que se había planeado antes o hasta dónde se llegó, porque es que nosotros necesitamos que seguir el mismo horizonte de planeación. Si en el POT anterior se estableció una zona de expansión urbana, nosotros no podemos cambiar esa zona. ¿Por qué?
porque ya las acciones de crecimiento, de expansión de las redes de servicio público, de las vías, del comercio, ya se dio hacia un sector. Entonces lo que tenemos es que seguir con ese mismo sector. O si de pronto ese sector se logró ocupar, ya entonces necesitamos tener eso como antecedente. Ya se ocupó todo ese sector, ya no hay para dónde más seguir creciendo hacia ese lado, entonces cambiamos la zona de expansión urbana porque ya la zona anterior ya fue ocupada, ya fue copada completamente. Entonces el POT anterior nos sirve como instrumento y como elemento de análisis, es decir, como punto de partida. Nosotros comenzamos donde los anteriores terminaron. ¿Por qué se hace también la revisión? Hay algo y es que es fundamental, y es que cuando por razones excepcionales de interés público, de fuerza mayor o de caso fortuito, es decir, porque hubo una ocurrencia de un desastre natural, por algunos estudios técnicos que demuestren que la localización de la nueva zona de expansión urbana, de la nueva zona de expansión residencial o la nueva zona de expansión industrial, de pronto ahí pongamos, donde dijimos que iba a ser la zona de expansión industrial cuando una empresa comenzó a construir la nueva sede de su industria, hizo unas excavaciones y en esas excavaciones se dieron cuenta que había un cementerio indígena. ¿Qué pasa ahí? No, mijo, cambiemos el POT. ¿Por qué? Porque apareció un elemento que histórico y cultural que no había sido tenido, no se tuvo en cuenta, obviamente porque no se tenía información. Y al existir la información, inmediatamente eso debe ser ¿qué? Cambiado. Entonces comenzamos a revisar el plan. No, mire, ahí no se puede construir porque esa zona para allá nos dimos cuenta que ahí hay un yacimiento de agua mineral de alguna cosa. Y si ahí se construye, básicamente lo que se construye ahí, el suelo no es apto. Obviamente eso es producto de un mal estudio, porque si se dijo que se iba a expandir hacia un lado, tenían que haberse hecho los estudios del suelo para verificar que el suelo permitiera el desarrollo de las actividades, ¿cierto? Entonces decimos, no podemos expandirnos porque ahí hay la presencia de pronto de un recurso hídrico, hay una cuestión subterránea, hay ahí la presencia de pronto de unas cuestiones indígenas históricas, hay un cementerio, hay de pronto un túnel de qué sé yo que hicieron los indígenas hace 1000 años, o se encontró que ahí en lo que es un cerro, eso no es un cerro, sino que es un volcán inactivo y no se había hecho el estudio completo. Es decir, salen eventos que en el transcurso del desarrollo de POT van apareciendo y es necesario que se reajuste el mismo POT para ya sea salvaguardar la integridad del POT, salvaguardar la integridad de las personas y la planeación que se está ejecutando. ¿Con qué propósito? Con que el propósito de no intervenir o no invertir recursos que luego sean o que nos generen el impacto que se espera. De pronto cuando el POT también va en contravía de los intereses de los ciudadanos, ¿cierto? De pronto hay una zona que es una reserva ambiental, que hay ahí unos árboles, X árboles, y por ahí hay una zona donde siempre están unos pajaritos que son endémicos, y al hacer una zona de expansión residencial en esa zona toca tumbar todos los árboles, inmediatamente los pajaritos se van a desaparecer de aquí. Entonces, con el propósito de proteger, digamos que el patrimonio cultural, no, el patrimonio ambiental, ¿cierto? Del territorio, entonces decimos, vamos a cambiarlo porque es que aquí los ciudadanos se dieron cuenta de que hay esta situación. Otra cosa que implica que existe una revisión del POT es la modificación de las excepcionales
de normas urbanísticas. Cuando hablamos de modificaciones excepcionales, digamos que se tenía planeado una zona de expansión, digámoslo así, industrial. Pongamos un ejemplo, la expansión del puerto. Se dice que hoy la expansión del puerto va a ser por todo lo que se conoce como San Martín. Yo creo que llega casi hasta Nacho Vives. El puerto creo que va a llegar hasta allá. Y toda esa zona va a ser zona de expansión portuaria. Entonces lo que se espera es que todas esas casas de ahí, todas esas viviendas sean trasladadas, ¿cierto? Entonces, como hubo una modificación excepcional de normas urbanísticas, es decir, ya para allá no va a seguir creciendo porque vaya para ese sector lo que va a haber es que puerto, todo eso va a ser derrumbado, tumbado, ampliado para el comercio internacional. Entonces, comenzamos a ajustar nuestro POT. ¿Para qué, hombre? Para que se desarrolle una actividad que es insignia del desarrollo económico del territorio. Si tenemos un puerto que es el que está generando recursos, empleo, ¿cierto? Entonces necesitamos que darle las garantías para que se pueda seguir extendiendo, obviamente sin perjudicar al ciudadano. Entonces lo que hacemos es que le garantizamos a ambos. Tú te trasladas, que estás ubicado aquí, pero entonces cuando yo me traslado, tú me das las garantías allá para donde yo me vaya a trasladar. ¿Entendemos esa parte? Señor. Pero ahí el tema del carbón, profe, por eso fue que lo sacaron de ahí, ¿verdad? Del puerto. Sí, claro, por supuesto, porque es que digamos que se estaban generando, bueno, tanto como sacarlo completamente no, sino que como ya era poco lo que se sacaba por ahí y ya digamos que la especialización de puertos se dio más que todo fue para el transporte de contenedores, granos y todas esas cosas, entonces dijeron no, el carbón nos está generando demasiada afectación, frenemos el carbón. Todavía creo que se está sacando todavía, pero por lo menos ya el transporte ya no se hace en las mulas esas destapadas. Ya deben ir tapadas donde no se genere y no se esparce el polvillo por toda la vía. Imagínense cuánto tiempo no se estuvo esparciendo polvillo de carbón por todo el centro de la ciudad, por el mercado, por la avenida del ferrocarril. Un buen tiempo, ¿cierto? Y toda esa afectación ambiental que se generó. Ya afortunadamente ya ha ido mejorando todo ese espacio, el aspecto de pronto oscuro que estaban teniendo algunas edificaciones ya se fue mejorando, ¿cierto? Entonces todo eso se hace para eso, para que se puedan generar o desarrollar las actividades de manera más sencilla y que generen el menor impacto para el medio ambiente y para la ciudadanía. La revisión del plan, ¿cómo se hace? Hombre, primero se hace un proyecto de revisión, se hace otra vez la concertación. Es prácticamente el mismo proceso que se hace cuando se va a aprobar. Es decir, el mismo como cuando ya está desactualizado por completo el POT y se va a hacer un POT nuevo, es lo mismo con el proceso de revisión. Se hace igualito. Se hacen unos temas de concertación con las CAR, con la ciudadanía, con los grupos de interés ciudadano, con los grupos de intereses económicos, con los gremios, con las asociaciones. Va para el concepto del Consejo Territorial de Planeación y durante todo ese proceso de concertación y consulta está la ciudadanía participando, opinando sobre el contenido, sobre la planeación, sobre lo que se quiere establecer como acciones de desarrollo para el territorio. Luego se presenta al Consejo Municipal y el Consejo Municipal lo adopta a través de un acuerdo. Lo que sabemos es que puede hacerlo, puede abrir un cabildo para que en el cabildo los ciudadanos opinen, también al momento de aprobación y todo eso. Es decir, el cabildo abierto es un momento o una instancia de participación frente a los consejos municipales, no frente a las administraciones.
¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Al momento no, profe. Doctora, ninguna. Ok, bueno. Todo muy Tenemos claro, una profe. actividad, ¿sí? No, que todo muy claro. Ok, bueno, perfecto. Hay una actividad que es la última actividad. Esta actividad es en grupo de 3 integrantes. Quiero que presten atención a lo que les voy a decir porque en las actividades que ya les he calificado he notado algunas cositas. Cuando les digo que usted seleccione un plan de ordenamiento territorial de un municipio, es que usted va a tomar el POD de un municipio cualquiera, de cualquier municipio de Colombia. Lo va a tomar. Y de ahí usted va a sacar lo que yo le voy a pedir. Eso fue con las actividades anteriores y también con esta. En las actividades anteriores me di cuenta que fue simplemente algunos no consultaron, no seleccionaron ningún POD, sino que simplemente llegaron a definir lo que se le estaba pidiendo y ya. Una definición básicamente teórica de lo que yo les pedía. Y no hubo lo que yo quería, que era que ustedes entraran a hacer un análisis directo de un POD, de lo que se contenía en un POD. Yo sé que los POD, algunos son largos, algunos llevan a contener 200 hojas, 100 hojas, 300 hojas. Otros son mucho más pequeños, por eso yo les di la libertad de que escogieran cualquier POD de cualquier municipio. Puede ser un esquema, un plan básico o un POD, cualquiera. Usted estaba en la libertad de escoger cualquiera, uno pequeño, uno grande, cualquiera. Así igual hoy, preferiblemente los mismos POD que ustedes han venido seleccionando en las actividades anteriores. ¿Qué va a hacer usted de ese POD? Usted me va a decir si es un plan básico, si es un esquema o si es un plan. Es decir, si es un plan de ordenamiento territorial, si es un plan básico de ordenamiento territorial o si es un esquema. Si es un POD, si es un EOT o si es un PBOT. Usted me va a establecer ahí, me va a decir el horizonte de planeación del POD del municipio de Tangamandapio. Es de 12 años comprendidos entre el año 2022 y al año 2034, por decir. Usted me va a decir eso. Usted me va a decir si ese POD se le han realizado ajustes o revisiones. ¿Cuándo se sabe eso? Cuando usted consulta el acuerdo y el documento. Cuando usted hace una consulta de la documentación histórica del POD anterior y el POD actual. Usted ahí se va a dar cuenta si es una revisión, si ajuste o simplemente es un plan nuevo. También me va a decir qué acciones de seguimiento y de evolución ha realizado la administración, perdón, de evolución, no, de evaluación. De seguimiento y de evaluación ha realizado la administración municipal a ese POD. Si se ha evaluado su cumplimiento, si hay algún informe de avance que haya hecho la oficina de planeación o el secretario de planeación, la secretaría de planeación, usted me va a decir eso. Grupo de 3 integrantes, esa actividad es hasta el 27 de junio, máximo 5 hojitas. Verifique bien el cumplimiento de las normas APA, Arial 12, interlineado 1.5. ¿Oyeron? No me hagan copia y pega, hagan el análisis completo. Yo prefiero que usted me escriba de su propio, digamos que de su propio, es decir, que escribe usted. Yo necesito conocerle, digamos que su estilo de escritura. Y con sus propias palabras. ¿sí? Con sus propias palabras. Profe, disculpe, ¿cuál es el acuerdo de aprobación? O sea, que lo hagamos con nuestras propias palabras. O sea, exactamente, con sus propias palabritas. Usted puede sacar, mire, generalmente nosotros cuando escribimos, lo que hacemos es que leemos
y la forma más fácil de hacerlo es a través de paráfrasis. Es decir, usted va a tomar lo mismo que usted leyó ahí, copió, y lo va a decir en sus propias palabras. Lo va a cambiar. Generalmente uno cambia los verbos, cambia los conectores, para que se evidencie que yo comprendí lo que estuve leyendo. Ya, solo así vamos nosotros a tener una capacidad de análisis un poquito más profunda. ¿Bien? Profe, discúlpeme, ¿cuál es el ¿Alguna acuerdo? pregunta? Tenemos 2 actividades pendientes. Miren lo que vamos a hacer con esa última actividad que dice, ya les voy a decir. Es decir, hay 2 actividades pendientes, una de 50 puntos y una de 150 puntos. Hay una que se llama actividad final. Esa es la actividad donde vamos a cargar esta actividad que le estoy diciendo aquí. ¿Cierto? Y hay otra que se llama estudio de casos, el POT en los territorios. En esa actividad usted me va simplemente a cargar un documento con su nombre y ya. Su nombre, su identificación, todos sus daticos ahí. Una hojita. Que ahí yo le voy a colocar 50 puntos simplemente por usted estar aquí en las clases sincrónicas. Es decir, por estar en las clases por... ¿En cuál, profe? Disculpe que no se le escuche entrecortado. En el estudio de casos, donde dice estudio de casos. 50 puntos, el que dice 50 Sí, hay 50 puntos ahí. Ahí yo les voy a colocar a ustedes 50 puntos a lo que hayan estado en mis clases. Ya, así es sencillito. Agregamos nada más los datos, el nombre. Sí, coloquen nomás, sí, solo colocan en una hojita, como si fuera una hojita de presentación y la suben y ya. Ah, ok. Y listo, eso es todo lo que van a hacer. Esos son Profe, los que profe, estuvieron en ¿eso es ahorita? ¿Eso es ahora? Eso es para los que estuvieron en todas mis clases. No, por eso, pero si lo vamos a hacer o cuándo es, hasta cuándo se va a hacer ahorita o Está cuándo es. hasta, esa está hasta el 25. Esa está hasta el Ah, ok. 25. Ah, ok, profe. Tienen hasta el sábado. Bueno, Tienen pues. hasta el sábado. Profe, Pero si usted estuvo conmigo aquí en las 5 sesiones, usted tiene sus 50 puntitos. ¿Cuántas sesiones fueron? 1, 2, 3, 4. 4 sesiones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Si usted estuvo en las 4 sesiones, usted va a tener sus 50 puntitos. Y de ahí para atrás, regla de 3. ok, y el trabajo de 3, ¿ese lo montamos dónde, profe? Perdone. Ahí mismo en plataforma. Ahí mismo está la actividad. La actividad final. Sí, actividad final se llama. Está Ok. hasta el 27. Se los coloqué en grupo de 3 porque digamos que es una actividad que necesita bastante análisis y un poquitico más de investigación. Es corta, ojo, es cortica, pero requiere bastante investigación. Por eso los coloqué en grupo de 3. Máximo de 3. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? O sea que ya tendríamos estas 2 actividades pendientes, la actividad final y Exactamente, quedan nomás 2 actividades y listo, terminamos. En lo posible, yo creo que de aquí al 20 ya tienen todas sus notas cargadas ahí en plataforma del campus virtual. ¿Oyeron? Entonces, esperemos que todos hayan presentado sus trabajos. En algunos solo me han presentado 13, en otros hay 11. Esperemos que todos suban sus notas para que tengan su trabajo, para que tengan sus notas completas. Preguntas, dudas, inquietudes, nos quedan 13 minutos aún. ¿Alguna duda con alguna actividad anterior? Profe, clases sincrónicas ya es hasta esta.
Sí, ya, hasta esta es la última clase sincrónica que tenemos. Ok. Ya la última clase es por plataforma, que básicamente es la actividad que ustedes me tienen que presentar, que no se las deje para el 25, sino para el 27. Para el 25 ya van a tener las notas de las otras actividades que me presentaron. Una preguntita. Profe, tenemos que registrarnos aquí en el chat, ¿no? ¿Cómo? No te escucho. Si tenemos que registrarnos ahí, si o no. ¿Registrarse dónde? Ahí, donde siempre nos vamos ahí en el chat. Ah, en el chat. Sí, claro, por favor. En el chat colóquenme su nombre, por favor. Ya saben que eso es la forma de yo tener control de la asistencia. Colóquenme su nombre. Eso ahí, perfecto, Rita. Muchas gracias. Todos colóquenme su asistencia ahí en el chat. Muy bien. Bueno, yo no le conozco el rostro a todos. Agradecería que por favor me prendan las camaritas si pueden un momentico para hacerles la captura de pantalla. Rita, Juan Guillermo, Marley. ¿Qué pasó con Marley, Luz, Tomás, Yo. Juan Guillermo? ¿Sí? Haider. Bueno, listo. Bueno, ha sido para mí un placer estar aquí con ustedes. Cualquier cosita, ustedes tienen mi número telefónico. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, escríbanme sin pena. Obviamente, a menos que sea ya después de 8 de la noche, no me escriban porque no respondo porque voy a estar ocupadito. Ah, les quería preguntar algo antes de que se me olvide. Ustedes tienen conmigo todavía una clase para el sábado 25, ¿cierto? De 4 a 6 de la tarde. De la otra materia, ¿cierto? De la Sí, administración. Sí. Gestión. Pregunto. ¿Ustedes tendrían la posibilidad de adelantar o de atrasar esa clase? Es decir, de darla después del 25 o antes del 25. Es que yo ese sábado... Como ustedes sepan. Sí podrían. Profe, o sea, esa clase es para el sábado 24. 25. Sí, 25. Profe, lo que pasa es que ya yo el 26, no, o sea, ¿para cuándo quedaría? Porque es que yo tengo que entrar a unas capacitaciones del trabajo y voy a estar 3 días en esa capacitación. Entonces, ¿para cuándo quedaría la clase? A ver si yo le puedo decir que para ver si puedo asistir. Eso depende, si ustedes me dicen que antes. Vamos a hacerlo antes para ayudar a Yo lo Luz. hablo El con, jueves. así sea para el viernes, yo hablo con... El jueves. Profe, el jueves. El jueves, profe. Profe, yo hablo el con jueves. Reina. No Y puedo. viajamos desde el sábado. Exactamente, yo hablo con Reina El viernes para que mejor. puede ser jueves o viernes, si todos están de acuerdo, yo hablo con Reina para que me la El programe. viernes podría ser también, sí, el viernes. Jueves o viernes, entonces yo hablo con Reina para que me la programe jueves o viernes, obviamente ya sería de 6 a 8, entonces ya ustedes deciden. Ya. ¿Listo? Profe, Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos, que tengan un excelente fin de semana. Bueno, fin de semana no, comienzo de semana, pues estamos comenzando semana. Que tengan una excelente semana, que todos sean fructíferos en lo que hagan. Gracias, profe. Vale, Igual, profe, gracias, igualmente. Muy bien y gracias. Nos vemos en el próximo semestre. Listo, así es, con el favor de Dios. Por favor de Dios. Guardar la asistencia por aquí. Profe,
¿Sí? Marley, dime. Le pregunté sobre el acuerdo de aprobación y usted no me contestó. ¿Cómo? Sobre la actividad 3, yo le Ujú. pregunté que tenía dudas sobre el acuerdo de aprobación. ¿Qué es lo que voy a buscar allí? No, simplemente esa es la última actividad, ¿verdad? Sí, señor. No, simplemente lo que me vas a decir es, me vas a dar la información del número de acuerdo con el que se aprobó y la fecha. Por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial del municipio de Tangamandapio y se aprobó el 15 de junio de 2018 a través del acuerdo 035. Ya, Ah, bueno, muchas gracias. Sí, señor. listo, para servirte. Buena noche, profe. Igualmente, cuídate, Dios te bendiga. Amén. Amén. Carmen, gracias por asistir. Dios te bendiga. Vamos a finalizar.